un mensaje muy importante y es el mensaje de la Biblia y la Revolución Francesa. Queridos amigos, Francia ha sido el país más atacado en la historia del mundo por el terrorismo. No ha habido ningún otro país que haya sido atacado como lo ha sido Francia. Esto tiene que tener una explicación. Desde el año 2015 en adelante ha habido un número sin par de ataques que se han hecho en Francia. Comenzaron por una revista que es una revista irreverente, atea, comprada en el año 2015 por una de las familias más poderosas, la familia Rothschild, y allí comenzaron una serie de ataques terroristas. Encontramos otros ataques terroristas que hubo en París, pero el ataque más poderoso que hubo fue en este sitio llamado el Bar Bataclan, donde orquestas o agrupaciones de heavy metal normalmente van a este lugar a hacerle un acto de adoración, no solamente a los jóvenes, sino también a Satanás. El grupo que estaba tocando se llamaba Águilas de Metal de la Muerte y estaba situado en el número 50 del Boulevard Voltaire. Voltaire fue un gran pagano que fue uno de los hombres más eruditos, más conocedores de la ilustración, del conocimiento, del discernimiento en Francia, y que fue el padre, por decirlo de alguna manera, del ateísmo. Esta es la imagen que se tomó, la fotografía que se tomó momentos antes del ataque, donde estos jóvenes con sus manos haciéndolas en forma de cuernos estaban adorando a Satanás. Fueron más de 100 personas las que murieron en ese lugar. Y la respuesta que hubo de la sociedad de París, de la sociedad de Francia y especialmente de los jóvenes fue el siguiente hashtag. Ellos dijeron: vamos a ocupar las terrazas. Se volvió popular en Twitter. En Facebook se creó un grupo para hacer una orgía en la Plaza de la República y otro para poner música a todo volumen todos los días desde las 7 de la noche con las ventanas abiertas. Quiere decir que la respuesta que Francia dio al ataque terrorista fue no buscar a Dios, sino muy por el contrario, hacer orgías en medio de las terrazas, fumar marihuana, fumar diferentes vicios y hacer también que la música sonara de una manera estridente. La revista Semana, que es una de las revistas más conocidas aquí en nuestro país, dijo: terrorismo en Francia. ¿Por qué París? Dice: la masacre del viernes le apuntaron a la cuna de la ilustración, la palabra ilustración, del conocimiento, de la diosa razón. ¿A qué más le apuntaron los terroristas del ISIS? Al secularismo, es decir, una nación que no sea regida por Dios, sino que simplemente sea regida por la actividad económica, por el conocimiento, por los placeres, por el hedonismo, que es el amor a los placeres, y dice, y de las ideas progresistas. Cuando usted lee la palabra progresismo, tiene que entender que es igual, sinónimo de comunismo o socialismo. Y también dice: los atentados fueron del ISIS. Note usted cómo dice acá: por eso nada que pueda desafiar con más vigor los ideales medievales del ISIS, que una ciudad que es la cuna del feminismo, del cine con baja moral, de la libertad de expresión, de la alta cocina, que no tiene nada de buena cocina, de la liberación sexual, de la bohemia, de los movimientos artísticos más radicales de la historia, de la alta costura o de la moda o de la falsa moda y de la intelectualidad moderna. Es decir, Francia, París es la cuna de todo esto, del feminismo, que es un acto vulgar donde se quiere utilizar a las mujeres para atraer movimientos políticos, donde se da la baja moral, donde por medio de las películas, los medios masivos de comunicación, se quiere introducir en la mente de los jóvenes que no busquen a Dios, que su mente esté ocupada en otras cosas. Todo esto se da en Francia. Por eso llegamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 3 y 4, porque no ha habido otra nación en la historia del mundo como el país de Francia en Europa que le haga la guerra a la Biblia como se la ha hecho este país. La Biblia habla de dos testigos o de dos olivos. La palabra del Señor en el libro de Conflicto de los Siglos 271 dice: estos dos testigos simbolizan al Nuevo y al Antiguo Testamento. Y está simbolizado también como dos olivos o dos candeleros. ¿Qué relación tiene el árbol de olivo con los candeleros?
mis hermanos, que de los árboles de olivos se sacan las olivas y que las olivas en los días de Israel se exprimían y de allí se sacaba el aceite. Se tomaba el aceite, se llevaba al templo y entonces para hacer que los candelabros estuvieran iluminando durante todo el día y durante toda la noche, era necesario que a través de los dos tubos principales se pudiera derramar ese aceite y de esa manera estos dos candelabros podían tener luz. Por eso el Antiguo y el Nuevo Testamento son esos dos olivos o estos dos olivos o los dos candelabros. ¿Qué quiere decir el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿De qué nos hablan esos dos testigos? Nos hablan de la ley de Dios. ¿Qué más nos hablan? Nos hablan en el Antiguo Testamento de un Cristo que habría de venir y que habría de ser crucificado en la cruz del Calvario por los pecados suyos y míos, y que a través de ese acto de Jesús seríamos perdonados. El Nuevo Testamento, como el otro candelabro o como el otro olivo, ya nos habla de Cristo como una realidad, como a través de una mujer, la Virgen María, Él vino a este mundo, el Dios se hizo carne y por eso tiene su nombre Emanuel, Dios con nosotros, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero está diciendo, escuchen bien, en el versículo 7 en adelante, que cuando esos dos testigos hayan acabado su testimonio de testimoniar, de predicar, dice que una bestia, esa palabra bestia, no es algo despectivo, no es algo malo, es simplemente un poder, un gobierno, un reino. ¿Qué dice acerca de esa bestia? Que sube del abismo, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Noten ustedes que nos está indicando la profecía que en un momento determinado de la historia de este mundo, una potencia subía del abismo. La palabra abismo la encontramos en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 y también la encontramos en el capítulo 1 del Génesis, cuando nos muestra que la tierra está en confusión. Quiere decir que esa bestia, ese poder surgirá de las tinieblas, del abismo, de un momento de cataclismo, de confusión y de muerte. Y dice que esa bestia y ese poder hará guerra contra ellos y dice, y los vencerá y los matará. Usted puede vencer a alguien en la lucha libre, por ejemplo, pero usted no solamente está leyendo que a los dos olivos, es decir, a la palabra del Señor, a la Biblia, no solamente se les hizo una lucha, no solamente se les venció, sino que finalmente se les hizo una muerte. Y dice que todos los pueblos, la lengua de las naciones, dice que vieron sus cadáveres, pero no hicieron nada por ellos. Nadie salió en defensa de la Biblia en ese entonces. Y dice, y no permitían que fueran sepultados. Y dice, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué habían atormentado a los moradores de la tierra? Porque esos dos profetas, o el Antiguo y el Nuevo Testamento, a través del poder de Dios, hacían cerrar los cielos para que no lloviese. Tienen poder para que caigan plagas del cielo. Tienen el poder para quitar la vida a los hombres. Tienen el poder de devolver a la vida a los hombres. Y sobre todo tienen el poder de redarguir la conciencia, cosa que a los hombres no les gustaba. Y entonces, por esa razón, se le hizo la guerra a estos dos testigos. Dice, además de ello, el versículo 11, el capítulo 11, versículo 13, y dice que estaban vestidos de silicio. El estar vestidos de silicio es un vestido negro, oscuro, áspero, que las personas utilizaban cuando estaban ¿de qué? De duelo, cuando alguien se había muerto. Esa fue la manera como ellos predicaron, vestidos de unas ropas negras, oscuras de silicio, que lo único que hacía era rayar, lastimar el cuerpo. ¿Por qué? Demostrando que estaban siendo perseguidos y estando siendo muertos. Esto lo explica magistralmente la palabra del Señor cuando dice, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados, atormentados, confinados en las mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra. Fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos ¿de qué? De saco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizaron vestidos de saco. ¿Qué quiere decir? Que fueron perseguidos por 1260 años, comenzando en el año 538 y terminando en el año 1798. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? Entonces, ¿qué dice la historia? Que hubo un país que no aceptó la reforma que salió en el siglo XVI, más exactamente en el año 1517, a partir de un hombre llamado Martín Lutero, que logró cambiar la historia del mundo.
que el mundo iba en declive, que el mundo iba en cataclismo, pero Martín Lutero, a través del estudio, de la traducción de la Biblia, trajo una nueva luz y muchos reinos fueron transformados en Europa. Cuando nosotros hablamos de Europa, estamos hablando del antiguo continente, es decir, donde parte la historia moderna de este mundo, Europa. ¿Estamos de acuerdo? Pero hubo un país llamado Francia que no aceptó esa reforma, que por el contrario, en vez de aceptar la reforma, comenzó a perseguir los hombres. Estas personas que ustedes ven aquí son unos hombres y mujeres que en su mayoría eran campesinos, faltos de educación, faltos de ilustración, faltos de oportunidades de trabajo, que fueron tomados por Satanás porque ellos hicieron la Revolución Francesa, la cual produjo miles de personas, centenares de miles de personas fueron muertos. Estas personas que están aquí, no se les olvide ese término que les voy a decir, se llaman los jacobinos. Los jacobinos, y vamos a ver en un momento de dónde viene ese nombre. Estos jacobinos en especial tomaban la vida de los hombres, los colocaban sus cabezas en guillotinas, les quitaban la vida, les quitaban sus cabezas y luego levantaban con las hoces con las cuales trabajaban, con sus lanzas, mostraban sus cabezas en signo de trofeo de una victoria. Entonces, para poder entender por qué estas personas comenzaron a hacer esto, es necesario entender de dónde viene la reforma, de dónde viene el papado, en una corta explicación que vamos a hacer. Tenemos que retroceder un poco la historia y entender que en el capítulo 7 del libro de Daniel nos habla de los 4 principales imperios del mundo antiguo, y que la palabra del Señor, para simbolizar estas bestias, utiliza 4 animales, y que el primer imperio que nos registra el libro de Daniel en el capítulo 7 es el imperio de Babilonia, simbolizado por el león. Después se nos muestra a un oso, que nos muestra al imperio medo-persa. Ese imperio medo-persa, que es simbolizado por un león, por un oso, perdón, derrotó ¿a quién? Al león, a Babilonia. Luego Daniel vio en la visión y vio que estaban luchando, que estaban combatiendo, vio a un leopardo no con una cabeza sino con 4 cabezas, y que este leopardo, que es el imperio griego, derrotó al imperio medo-persa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que un imperio que se presenta por el león, luego es derrotado por el oso, pero luego el oso es derrotado por esta bestia que tiene 4 cabezas, que es el imperio griego, y que después viene una bestia completamente diferente. Dice la Biblia, una bestia espantosa y ¿qué? Y terrible. Y que esa bestia espantosa y terrible es el imperio romano pagano antiguo. ¿Estamos de acuerdo? Y que ese imperio romano antiguo, que es simbolizado como una bestia espantosa y terrible, derrota al imperio griego, quedando como amo y señor, como dueño absoluto de la tierra. Pero la palabra del Señor dice que el profeta Daniel le impresionó esa bestia espantosa y terrible, y que las otras 3 bestias también le habían impactado, le habían impresionado. Pero él no preguntó por las otras 3 específicamente, preguntó por la última, porque de la última, esa bestia le salían 10 cuernos, y de los 10 cuernos le salió un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño tenía grande boca y hablaba grandes cosas, y no solamente tenía una grande boca que hablaba grandes cosas en contra de Dios, sino que también tenía ojos para controlar. Y dice que a los santos del Altísimo les quitaba la vida, y que intentaba cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y por eso él preguntó acerca de esa 4ª bestia, y preguntó por ese cuerno pequeño, porque ese cuerno pequeño mataba a los santos. Pero cuando usted toma la Biblia y va y hace un salto hasta el libro de Apocalipsis, se le presenta la misma bestia. La única diferencia de esa bestia es que tiene 7 cabezas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en el capítulo 7 de Daniel tiene una cabeza, pero en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis tiene 7 cabezas. Todos sabemos sumar, ¿sí o no? ¿Cuántas cabezas tiene el león? 1. ¿Cuántas cabezas tiene el oso? 1. 1 más 1. ¿Y cuántas cabezas tenía el leopardo? 4. 1, 2, 3, 4. Ok, vamos en 2. Ok, 1, 2 más 4 y más 1, 7. Entonces quiere decir
que esta bestia de Apocalipsis 13 ahora tiene la composición de todas las bestias anteriores. Es decir, tiene la sumatoria de todo el paganismo que comenzó por el imperio babilónico, que luego pasó para el imperio medo-persa, que luego llegó al imperio griego y que después tomó Roma. Es decir, que Roma es la sumatoria de todo el paganismo que el mundo ha vivido y ha aprendido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo lo demostramos? Porque el versículo 2 de Apocalipsis 13 dice, hablando de esta bestia, que es semejante a un leopardo, que es semejante a un oso y que es semejante a ¿qué? A un león. Es decir, que tiene lo mismo. Y no solamente eso, dice que el dragón, y según Apocalipsis el capítulo 12, verso 7 en adelante, ese mismo dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dice que Satanás o el imperio pagano romano le dio todo el poder y la capacidad a esta bestia que salía del mar y del agua. Y no solamente que esa bestia tenía todo ese poder, sino que un día esa bestia, que nuevamente les repito, no se les olvide, la palabra bestia quiere decir gobierno, poder, imperio, civilización regida por un presidente, por un monarca o por un líder religioso. Dice que esa bestia una vez fue montada como si fuera un caballo por una mujer, y la palabra mujer en la Biblia nos denota una iglesia. Quiere decir que en un momento de la historia ese poder romano, esa iglesia romana fue dirigida por una mujer, no una mujer pura, no una mujer virtuosa, sino una mujer que por el contrario era una mujer adúltera y que la Biblia la llama la madre de todas las rameras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien está montada sobre una bestia, sobre un gobierno, o cuando usted está manejando un caballo, usted es el que domina el caballo. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que esa iglesia estaba dominando esta potencia que es el imperio romano. ¿Cómo ocurrió que un día en la historia del mundo una iglesia que es una mujer adúltera que se embriaga con sus falsas doctrinas y con la sangre de los santos llegó a dominar un estado, un imperio, el imperio romano? Para poder entender eso rápidamente tenemos que recordar al señor Constantino en el siglo IV. A partir del año 306 él comenzó a trabajar en la historia. ¿Cómo comenzó a trabajar en la historia? Era un hombre que era muy ambicioso y él quería convertirse en el emperador mundial. Entonces comenzó a luchar con otros gobernadores. En el año 312 él queda como prácticamente único gobernante de Roma. En el año 313 dice: no vamos a perseguir más a los cristianos. En el edicto de Milán, en el año 321, cambia la solemnidad y la santidad del sábado por el domingo. Nunca se les olvide, Constantino fue el que cambió el sábado por el domingo, 321. Constantino nació en Roma, era romano y era adorador del sol. Y nunca cambió su pensamiento y su convicción. Siempre siguió adorando al sol. Lo que pasa es que la mamá le dijo: mire mi hijo, si usted un día quiere ser gobernante, emperador y poderoso del mundo, usted tiene que convertirse a cristiano nominalmente, porque políticamente eso le va a servir a usted, para que esa fuerza del cristianismo que está saliendo pueda sumarse a usted. Resultado final, en el año 476, él deja todo listo para que el obispo de Roma, lo que hoy día conocemos como el Papa, sea el hombre más poderoso y el hombre más influyente. Resultado, en el año 538, el Papa o el obispo de Roma queda como cabeza de todas las iglesias y como corrector de herejes. Por eso el año 538 es el año de partida para los 1260 años, porque en el año 538 el obispo de Roma quedó como el hombre más poderoso de toda la tierra, a la cabeza no solamente del imperio romano civil que tiene ejércitos, sino a la cabeza como un hombre religioso y poderoso que gobierna a todo el mundo. ¿Quién le hizo ese trabajo? Constantino. Este libro magistral que se llama El conflicto de los siglos, que todos nosotros lo debemos de leer de pasta a pasta y que tiene que volverse un texto de culto. ¿Por qué le llamamos que tiene que volverse un texto de culto? Porque es un libro que todas las noches debe de estar en la noche de dormir de nosotros, en nuestro nochero.
como El deseado de todas las gentes, como la Biblia y otros libros. Porque son libros que siempre de él va a salir mucho poder, mucho conocimiento, y que Dios nos da el conocimiento de la profecía. Y déjeme decirle a esta altura que si usted y yo no conocemos la profecía, no vamos a ser sellados. Porque el pueblo de Dios se reconoce porque guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Entonces, si usted no tiene espíritu de profecía, si usted no conoce la profecía, usted no va a ser sellado. Y eso tenemos que dejarlo absolutamente claro, porque Dios está preparando a un pueblo no solamente que guarda los mandamientos y lo conoce, sino que conoce la profecía, va a poderla desarrollar en su mente, y cuando llegue el momento, sea investido usted con el Espíritu Santo en la lluvia tardía, usted puede dar el fuerte pregón. El libro Conflicto de los Siglos explica cómo es que usted da el fuerte pregón. Dice que usted va a denunciar los pecados y los abusos de Babilonia, y usted va a tener una voz tan poderosa, tan potente, que usted va a decirle a las personas que están dentro de Babilonia, y les va a decir: salid de allí, pueblo mío. Y el poder suyo es tanto, sus milagros son tan poderosos, la convicción que usted produce en las personas es tan poderosa, que usted tiene la capacidad, a través de la gracia de Cristo, de sacar a las personas que están en esas iglesias para que se unan al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Cristo y porque conocía la profecía. Por eso esto que estamos estudiando es muy importante. ¿Qué dice el Conflicto de los Siglos? Que esta comunión que hubo a través de Constantino entre lo religioso y lo pagano, dice que la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo en el mundo. Disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. ¿Qué pensaron los discípulos? Hombre, qué maravilla, nos ganamos a un emperador para nosotros. Pero un emperador no reformado, un emperador no transformado. Y en vez de mejorar la iglesia, lo único que hizo fue que llenarla de paganismo y de la tradición romana. Y de allí sale el obispo de Roma, el que hoy día conocemos como Francisco I, del cual está diciendo la Biblia que todas las naciones de la tierra la adorarán, menos los que tengan el nombre escrito en el libro del Cordero. Y entonces, como nunca antes, un hombre en la tierra ha logrado movilizar miles y miles y millones de personas a través de todo el mundo. Nunca una persona como este hombre pudo llenar la plaza de San Pedro como él lo ha llenado. Nunca en la historia del mundo un hombre como este hombre ha podido utilizar la tecnología para que muchas personas también le sigan. Pero lo que nos está diciendo la historia a través de este hombre Francisco I, Jorge Mario Bergoglio, es que es el primer papa jesuita que ha sido ungido como obispo de Roma y como papa. Los jesuitas no han sido hechos o constituidos para ser papas. Los jesuitas solamente han tenido un trabajo. ¿Y cuál es el trabajo de los jesuitas? Perseguir al pueblo de Dios, los verdaderos reformadores, para devolverle la autoridad que una vez tuvo Roma. ¿Por qué una vez tuvieron poder y por qué hubo un movimiento de un solo hombre que logró destruir al Papa, asestarle un golpe en su corazón, y que hasta el día de hoy Roma sigue sintiendo esos dolores de muerte que un solo hombre pudo clavarle en su corazón? Para eso tenemos que recordar a este hombre llamado ¿cómo? Martín Lutero. Martín Lutero, digo yo, no es solamente el hombre de la época de la Edad Media. No, mis hermanos, para mí Martín Lutero tiene un nombre o tiene un puesto tan importante como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Moisés. Porque este hombre, con el Espíritu de Cristo, pudo enfrentar solo, sin el apoyo de ningún mortal, a un imperio, a un poder que se llamaba la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este hombre dice que era ardiente, celoso y abnegado, que solamente tenía temor en Dios, y reconocía que solamente la palabra del Señor
era la única norma de fe y de toda buena práctica y de doctrina, y que una persona es justificada ante Dios por la fe en Cristo. Es decir, que las ceremonias, que las liturgias, que los esfuerzos, los sacrificios, las flagelaciones, el ir hasta el templo de Pedro allí en Roma y entrar de rodillas no valía nada, que lo único que valía era la fe en Cristo Jesús. Dice, esto causó conmoción en los corazones de miles de personas a través de toda Europa, y en inmediaciones de Roma provocó ¿qué? Terror. Y el último golpe que le asestó Martín Lutero a la Iglesia Católica fue que el 31 de octubre, vamos para octubre, del año 1517, puso 95 tesis, objeciones o razones cómo el hombre podía ser salvo sin creer en las falacias que había inventado el Imperio Romano o el hombre de pecado que es el Papa. Entonces, mis hermanos, obviamente el enemigo no se iba a quedar tranquilo con lo que estaba aconteciendo, y esta historia que estamos viendo es necesaria, es muy importante que usted la pueda grabar en su mente y en su corazón. Porque es que lo que hoy día están viviendo los jóvenes de nuestra iglesia y del mundo, que no les es fácil entregar su corazón, estamos hablando de nuestros hijos, de los hijos de la Reforma, están siendo contaminados por la televisión, por la música, por el cine, por tantas cosas. Y para usted poder entender por qué nuestros jóvenes están pasando por esos procesos y les es difícil, o se ven expuestos o pueden caer en la tentación aún de vicios corruptores, es porque todo se origina a través de los jesuitas y de las sociedades secretas. Y esto tiene relación con lo que ocurrió en Francia. Y lo que ustedes van a conocer de aquí en adelante, se van a dar cuenta y van a entender, nos va a preparar que vamos a enfrentar un poder muy poderoso, que solamente los que tengan la gracia de Cristo, solamente los que se hayan preparado de verdad a través de la Biblia y del espíritu de profecía, podrán sostenerse firmes. Entonces, por eso es necesario. Entonces, estamos diciendo que Martín Lutero hizo un gran movimiento a partir del año 1517, cuando clavó las 95 tesis, 95 razones en contra de los abusos de Roma, pero que el enemigo iba a tomar a otro hombre. Ignacio de Loyola en el año 1522 tuvo una visión, y Satanás se le presentó a través de la Virgen, y la Virgen le dijo a través de esa visión a Ignacio de Loyola que era necesario que él formara un ejército poderoso, y que ese ejército poderoso que él iba a formar tenía que servir para perseguir y para matar a los hijos de Dios, a los verdaderos reformadores. Y ellos recibieron el nombre de los iluminados de María. Pero eran tantas las convulsiones que aquellos iluminados de María sentían, era tanta la hipnosis, el espiritismo, aquellas manifestaciones extraordinarias de espíritus malignos, que el mismo Vaticano los erradicó para el año 1523. Pero llegó el año de 1540. Del año 1534 al año 1540, y finalmente en este año 1540 el Papa Pablo III aprueba la orden de los jesuitas, y ya no se llaman más los iluminados de María, sino que pasan a llamarse la Compañía de Jesús. Algún día me voy a encontrar con alguno de ustedes en un mismo escenario como estos, y les voy a explicar a detalle lo que está profetizado, lo que harán los jesuitas contra los reformadores. Y son cartas y visiones que vio la señora Elena G. de White. Y ella llora cuando ve este grupo de hombres que vienen y confiscan nuestras propiedades, cuando nos persiguen, cuando nos señalan. Y lo que es peor aún, que mismos hermanos de nuestra iglesia eran jesuitas y estuvieron infiltrados, y ellos mismos son los que nos van a denunciar. Todo eso está escrito, mis hermanos, en varias visiones. Bien. ¿Qué dice la historia? En un libro religioso hablando de Ignacio de Loyola, dice que creó una organización discreta para controlar las mentes de los líderes europeos, es decir, los presidentes, ¿por medio de qué? Hipnosis, brujería, hechicería y control mental. ¿Cuál ha sido la manera de trabajar de los jesuitas? Note: hipnosis, brujería, hechicería y control mental. ¿Sabe qué dice un libro, Los terroristas secretos?
Dice, el funcionamiento interno de la compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, fue bastante similar a las sociedades secretas. Funcionaba con grados, ritos de iniciación, elaborados rituales y símbolos esotéricos. En el año 1546 se realizó un concilio, y ese concilio se llama el Concilio de Trento. ¿Duró cuántos años? 17 años. ¿Sabe qué estudiaron ellos los jesuitas durante 17 años? ¿Sabe qué estudiaron ellos? Mire, el Concilio de Trento se realizó con una gran meta en mente: acabar con la Reforma protestante. ¿Cuál fue el centro del estudio de 17 años de los jesuitas? Acabar con la Reforma protestante. Pero los jesuitas, escuchen bien, queridos amigos, queridos hermanos, porque vamos a llegar a un punto muy importante. No solamente se creó la Compañía de Jesús, sino que en el año 1776 el líder general de la Compañía de Jesús, ¿cómo se le llama al líder general de la Compañía de Jesús? El Papa Negro, excelente, muy bien, el Papa Negro. Y era el señor Lorenzo Ricci, y el 1 de mayo del año 1776, Lorenzo Ricci se junta con uno de los discípulos más preferidos que ellos tenían. Ese hombre se llama, alemán de nacimiento, Adam Weishaupt. ¿Qué hicieron ellos en el 1 de mayo del año 1776? Estos dos hombres, Lorenzo Ricci y Adam Weishaupt, pues sencillamente crearon la sociedad más poderosa del mundo, conocido como los Iluminados de Baviera, más conocido para nosotros, o algunos de nosotros, como los Illuminati. No es una invención, no es especulación. Como existen los jesuitas, existen los Illuminati. Y los Illuminati fueron creados por la misma Compañía de Jesús, por los mismos jesuitas. Este hombre, Adam Weishaupt, fue el que colocó en el billete de dólar, o inspiró para que se colocara en el billete de dólar, esta pirámide con el ojo que todo lo ve, que todo lo controla, con un nuevo concepto que dice Novus Ordo Seclorum, nuevo orden secular, o más conocido para nosotros como el nuevo orden ¿qué? Mundial. Y vamos por partes. Dice que este hombre alemán fue jesuita y catedrático en la Universidad de Ingolstadt, Baviera, Alemania. ¿Qué dice la historia de ese hombre? Dice que él dijo: por todos los medios que conozco para conducir a los hombres, el más eficaz es el misterio ¿qué? Oculto. El misterio oculto. Hablando de los misterios ocultos, hablando de las sociedades secretas, la señora Elena G. de White dijo lo siguiente: todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de ¿qué? De iniquidad. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué figura en tan gran medida en la conclusión de la historia de esta tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué necesitamos estudiar el misterio de la iniquidad? Porque ellos tendrán un papel protagónico, predominante en el fin de la historia de este mundo. ¿Y cuál es el misterio de la iniquidad? ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El hombre de pecado. ¿Y cómo se le llama al hombre de pecado? El papado. Bien. La presentación hecha por Dios de las obras detestables de los poderes de los dirigentes del mundo, que se unen en sociedades secretas y confederaciones, dejando de dar honor a la ley de Dios. Esto debería permitir al pueblo que tiene la luz de la verdad librarse de estos males. Escuchen bien y analícelo. Nosotros tenemos la obligación de tener conocimiento, sabiduría, de investigar lo que hace el Vaticano a través de los poderes del mundo detestables, de los dirigentes del mundo, que ellos lo que están haciendo con el misterio de iniquidad, con la Iglesia Católica, dice, se unen en sociedades secretas y confederaciones. Entonces escuchen lo que vamos a ver a continuación y por favor entendámoslo. Eso para la mente que tenga sabiduría.
este libro, que se llama La historia de los jesuitas, dice que Adam Weishaupt fue el padre de los jacobinos. ¿Recuerdan ustedes que les hablé ahora de los jacobinos de la Revolución Francesa? Bien, escuchen bien. ¿Quiénes fueron los jacobinos? Se conoce como jacobinos a un grupo de revolucionarios, Club de los Jacobinos, considerado como el ala más radical de la Revolución Francesa, en contraposición con los girondinos. ¿Cuál era el ala más radical de la Revolución Francesa? ¿Quiénes fueron? Se conoce como los jacobinos a un grupo de revolucionarios, Club de los Jacobinos, considerado como el ala más radical de la Revolución Francesa. Y estamos de acuerdo que en la Revolución Francesa fue cuando se le hizo la guerra ¿a quién? A la Biblia, a los 2 testigos y a los 2 olivos. Bien, pero ¿quiénes fueron ellos? El ala más radical. Dice, lograron hacerse con el gobierno de la Asamblea Nacional, dando lugar a una etapa que sería reconocida, escuchen bien, como el régimen del terror, entre 1793 y 1794. ¿Qué año comenzó la Revolución Francesa? ¿Qué pasó en 1789? Pues todo el pueblo francés se tomaron las armas en una toma que se conoce como la toma de la Bastilla, nunca se les olvide. ¿Qué era la Bastilla? La Bastilla era el palacio, el lugar donde estaban todas las armas del ejército junto con la pólvora, porque en esos días se utilizaban unas escopetas que eran conocidas como bayonetas, se colocaban balines que eran prendidas con pólvora y de esa manera era que se enfrentaban los ejércitos. En ese día, en el año de 1789, todo el pueblo francés se tomó la Bastilla y ahí se tomaron las armas y comienza la Revolución Francesa, pero que luego es llamada, escuchen bien, como el régimen ¿de qué? Del terror. Mataron centenares de miles de personas. Y los que hoy día, los que en un día eran los verdugos y le quitaban la cabeza a los sacrificados, al otro día ellos eran los sacrificados y los verdugos otros. Y así se llevó a la muerte hasta el señor Luis XVI, al mismo rey. Pero allí ocurrieron varios movimientos que yo quiero que usted y yo entendamos. Pero el régimen del terror ocurrió en 2 años, entre el año 1793 y el año 1794. Mire lo que dice este libro, escuchen, Historia de los jesuitas. El general Ricci creó los Illuminati junto a su soldado Adam Weishaupt, el padre del comunismo moderno, quien con sus jacobinos llevó a cabo la Revolución Francesa. Ahora les voy a decir por qué se llamaban los jacobinos. Porque ellos se reunían en un monasterio. Y adivinen de qué secta o de qué rama era ese monasterio de los jacobinos, de los jesuitas. ¿Ustedes saben dónde estuvo las FARC en Cartagena cuando se firmó el proceso de paz con el señor Juan Manuel Santos? En un convento de los jesuitas. Allá estaban ellos. Ellos están detrás de cualquier movimiento que ocurre en el mundo, sea para la guerra o sea para una paz. De la misma manera, siempre la historia se repite de la misma manera. Entonces lo que estamos diciendo es que los jesuitas son una conspiración, una formación para acabar con los reformadores, que los jesuitas crean a la sociedad secreta más poderosa que se llama los Iluminados de Baviera, a través de 2 hombres. ¿Quién? Adam Weishaupt y este hombre que se llama Lorenzo Ricci, que era el Papa Negro en el año 1776. Que esos hombres dice que se meten en los gobiernos, en los dirigentes del mundo, a través del espiritismo, a través del paganismo, forman sociedades secretas y que es nuestro deber estudiarlos, pero que este movimiento que comenzó en Francia, conocido como la Revolución Francesa, fue formado por los jesuitas y específicamente por el señor Adam Weishaupt, y que de allí vienen los jacobinos, que fueron los hombres que no solamente hicieron guerra contra sus propios ciudadanos de Francia, sino que fueron los que por primera vez en la historia del mundo y en la historia de cualquier país del mundo, en su constitución firmaron y afirmaron que no existía Dios
y que a la diosa que se le daba la adoración se llamaba la diosa razón. Y eso lo hicieron los jacobinos. ¿Qué dice la Biblia? Dice, hablando de esta Biblia o del Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama como Sodoma y Egipto. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué ese país metafóricamente o simbólicamente está llamado como Egipto? Porque recuerde usted que cuando Moisés fue delante del faraón, le dijo: vengo en representación de Jehová a decirle a usted que si usted no deja salir a mi pueblo, entonces Jehová, el Dios que tiene vida existente, el gran yo soy, entonces le enviará plagas a usted y a su nación y a sus hijos. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón ante las palabras de Moisés? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir ¿a quién? A Israel. Quiere decir que Francia demostraría el mismo ateísmo que demostró ¿quién? Faraón. Entonces, mis hermanos, aquí viene la historia y dice: durante la revolución en el año 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Y escuche bien: levantar unánimemente voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben de tributar ¿a quién? A la deidad, es decir, a Dios. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. Mire, mis hermanos, esto fue el día que la Constitución de Francia, en rojo, ¿qué dijo la Constitución de Francia? Que Dios no existía. Y trajeron a una mujer que luego le desnudaron el torso y fue congregada o fue llamada como la diosa razón, a la cual toda Francia le tributó adoración. Se hizo un templo en conmemoración a ese día. Eso fue en el año 1793. Templo de la razón y de la filosofía. Y el año siguiente, en el año 1794, dice que en el campo de Marte comenzó a celebrarse la adoración de ese país, de Francia, a la diosa razón. Y así lo registra la historia del mundo. Escuche bien. Y esto no lo saqué de un libro religioso, Escuche bien. El culto de la razón y el culto del Ser Supremo fue un conjunto de fiestas cívicas religiosas que se celebraron durante el terror, la fase de la Revolución Francesa dominada por el jacobinismo radical. Ya sabemos, jacobinismo, ¿ya saben dónde? De una catedral que se llamaba San Jacobo, donde Adam Weishaupt reunió a los jacobinos, a la burguesía francesa, a los estudiosos de Francia que adoraban a la diosa razón y fueron infiltrados por ellos. Escuchen bien, ideológicamente era una derivación sincrética de distintas influencias. Sincrética, ¿qué quiere decir? Sincretismo, unión de muchas filosofías y adoraciones paganas o de falsas religiones. Sincretismo. Ok, ideológicamente era una derivación sincrética de distintas influencias presentes en los intelectuales franceses del siglo de las luces, filosofía y enciclopedistas, especialmente Voltaire y Rousseau, y dice en las logias masónicas y en los clubes políticos. Mis hermanos, hago un llamado especialmente a los adultos y más especialmente a los jóvenes que están aquí. ¿Por qué razón? Porque nosotros solamente nos conformamos con lo que hemos aprendido o con lo que han enseñado nuestros padres espirituales dentro de la iglesia, pero poco investigamos más profundamente lo que nos dice la historia para demostrar que la profecía no se equivoca y tiene una explicación poderosa. ¿Qué estamos diciendo? Que estos dos hombres, llamados los padres de la Revolución Francesa,
en cuanto a la parte intelectual, ideológica. ¿Quiénes? Voltaire y Rousseau. ¿Quiénes fueron Voltaire y Rousseau? Mis hermanos, los líderes de este mundo, de Colombia, estudian a Voltaire y Rousseau. Y ustedes saben lo que dice el espíritu de profecía hablando de Voltaire. ¿Qué dice? Que a la edad de 5 años, ¿qué hicieron sus padres? Le enseñaron la primera poesía de ateísmo. Sus padres le enseñaron a la edad de 5 años a que declamara poesías, ¿qué? Ateas. Pero lo que nos está diciendo el libro de Wikipedia, note bien que Voltaire y Rousseau dice que participaban de logias, ¿qué? Masónicas, sociedad secreta, llamado como los Illuminati. ¿Iluminados de qué? De Baviera. Yo le doy gracias a Dios, porque las mismas organizaciones del mundo nos están declarando que estos dos pilares de la diosa razón, es decir, de la ilustración, del raciocinio, del paganismo, estaban infiltrados por ¿quiénes? Logias masónicas y en los clubes ¿qué? Políticos. Y ahora les voy a presentar a un hombre que fue el principal alumno del señor Adam Weishaupt, Maximiliano Robespierre. Maximiliano Robespierre, más conocido como el incorruptible. ¿Por qué a Maximiliano Robespierre se le conoció como el incorruptible? Porque su dialéctica, su prosa, su forma de hablar era impecable. Igualmente su manera de vestir. Este Maximiliano Robespierre fue el que dirigió, el principal de los líderes de los jacobinos, fue el que hizo que a la diosa razón se le instituyera un culto, un pedestal. Este hombre Maximiliano Robespierre dijo, mire, vamos a formar la palabra asamblea constituyente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la asamblea constituyente? Pues déjeme decirle que la primera asamblea constituyente se hizo en Francia. Y entonces todas las naciones han formado diferentes asambleas ¿qué? Constituyentes, asambleas constituyentes. Y que en esa asamblea constituyente que se hizo en Francia, escuchen bien, hubo un ala izquierda y un ala derecha. Adivinen quién se hizo en el ala izquierda. Los jacobinos. ¿Y quiénes se hicieron en el ala derecha? Los girondinos. Entonces, los jacobinos fueron el ala más radical, el ala de la izquierda y el ala derecha. Entonces, cuando usted escuche hablar de las constituciones, de la constituyente, nació en Francia. Cuando usted escuche hablar de la izquierda y de la derecha, nació en Francia. Y de ahí vienen todos esos términos. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Es la pregunta que nos debemos de hacer. Cuando usted ve los derechos del hombre, usted siempre lo va a ver que siempre tiene la pirámide con el ojo que todo lo ve. Busque la Declaración de los Derechos del Hombre y siempre tiene eso. Miren, cuando ustedes ven las fotos de Simón Bolívar, de Napoleón Bonaparte, cuando ustedes ven las fotos de Carlos Marx, cuando ustedes ven las fotos del Papa, ustedes casi siempre los van a ver con esta misma postura, con la mano acá. Porque todos ellos fueron de formación jesuita y de formación espiritista. Bien, ¿qué nos dice la historia? Que en el año 1717 en Inglaterra nace la masonería, es decir, sociedades secretas. Que en el año 1773 los jesuitas son expulsados de la Iglesia Católica. Yo les hago una pregunta. ¿Francisco I como Papa tiene enemigos? ¿Sí o no? Tiene enemigos. ¿Dónde tienen los más poderosos y enconados y poderosos enemigos el Papa? ¿Dónde los tiene? ¿Afuera o dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Dentro. Siempre van a haber problemas, dificultades, luchas internas, intestinas dentro de la iglesia católica. Siempre, siempre. Entonces, los jesuitas en algún momento han tenido problemas con el Papa. Dice, los jesuitas crean los Illuminati en el año 1776 y en el año 1789 hacen la Revolución Francesa.
Napoleón Bonaparte invade Malta y expulsa a los caballeros de Malta. Napoleón secuestra al Papa Pío VII. Pío VII restaura la Compañía de Jesús. Entonces note usted, ¿qué terminó siendo Napoleón Bonaparte? O sea, pregunta, ¿de qué país es Napoleón Bonaparte? ¿Cuáles fueron una de las razones por las cuales ocurrió la Revolución Francesa? ¿Qué no quería el pueblo? ¿Qué no querían los burgueses? Es decir, aquellos eruditos, pensadores, aquellos jóvenes, que ellos que no querían junto con los campesinos, ¿qué no querían ellos? No querían adorar a Dios y no querían tener ¿qué? Un emperador. Pero ¿sabe qué pasó? Que después Napoleón Bonaparte fue ungido como ¿qué? Como emperador de toda Europa. Es decir, que lo que Francia no quería, ¿qué pasó finalmente? La pregunta es, ¿quién apoyó, financió y lanzó al poder a Napoleón Bonaparte? Los mismos jesuitas. Pero vamos a avanzar, mis hermanos. Note, la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de ¿qué? De la Revolución. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino el resultado natural de la supresión que Roma había hecho a las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que la Revolución Francesa no comenzó en el siglo XVIII, a finales, en el año 1789. ¿Sabe cuándo comenzó realmente la Revolución Francesa? Casi 300 años antes, cuando la Reforma llegó ¿a dónde? A Francia. ¿Qué dice la historia? ¿Qué pasó en Francia? Fueron perseguidos los dos principales grupos de cristianos que habitaban en Francia. ¿Cómo se llamaban los dos principales grupos de cristianos que habitaban en Francia? Los albigenses y los hugonotes. Ellos aceptaron la reforma y llevaron la reforma a Francia. ¿Y sabe quiénes eran ellos? Los hugonotes y los albigenses. Eran los dueños del movimiento, eran los dueños del capital, eran los dueños de la industria, eran los dueños de la alimentación, eran los dueños de la ciencia, eran los dueños del arte, eran los dueños de todo lo bueno que había en Francia. Nunca se les olvide eso. Los albigenses y los hugonotes eran la crema y la nata de la sociedad francesa. Eran la cabeza y no la cola, como era la mayoría de los ciudadanos de Francia. Y resulta que el rey los persiguió hasta la muerte por impulso o por la idea que nació en el clero, en la Iglesia Católica, y los comenzaron a perseguir. ¿Y qué pasó finalmente? Pues mire, vino la matanza de San Bartolomé. ¿Sabe qué pasó en la matanza de San Bartolomé? Que comenzó en París y luego se esparció a otros territorios. Que 70,000 de estos hombres perecieron, de los cristianos, de los hugonotes y los albigenses, que eran los cristianos. ¿Y sabe qué pasó entonces con Francia? Lo mismo que está pasando hoy día en el mundo, y eso lo vamos a aplicar en un momento. Que esos cristianos, que eran los que traían la riqueza para la nación francesa, para la sociedad francesa, ¿qué tuvieron que hacer? Irse y enriquecer otros países. Y tuvieron que enriquecer otros países. Escuchen, el evangelio despertaba después del año 1517, siglo XVI, casi 300 años antes de que ocurriera la Revolución Francesa. El evangelio despertaba la inteligencia de los hombres. Estos empezaban por arrojar las cadenas que por tanto tiempo los había tenido sujetos a la ignorancia, al vicio y a la superstición. Empezaban a pensar y a obrar como hombres.
Roma no fue tardía para inflamar los temores y los celos en los reyes. Les decían al Papa, al regente de Francia, en el año 1525, esta manía, el protestantismo, no solo confundirá y acabará con la religión, sino hasta con los principados, con la nobleza, con las leyes, con el orden y las jerarquías. No os engañéis, los protestantes van a trastornar tanto el orden civil como el religioso. El trono peligra tanto como el altar. Al introducirse una nueva religión, se introduce necesariamente un nuevo ¿qué? Un nuevo gobierno. Entonces, ¿qué hizo finalmente el rey frente a estas sugerencias que le hacía la misma Iglesia Católica? Comenzó a perseguir ¿a quiénes? A los católicos, a los cristianos. Dice, el que obedece las leyes divinas es el que mejor respetará y acatará las leyes de su país. El que teme a Dios honrará al rey en el ejercicio de su autoridad justa y ¿qué? Y legítima. Pero entonces, ¿qué pasó en Francia? Mire, se fueron esas personas cristianas, dice, casi no hubo generación de franceses durante ese largo periodo de tiempo que no fuera testigo de la fuga de los discípulos del Evangelio que huían para escapar de la furia insensata de sus perseguidores, llevándose consigo. ¿Qué pasó cuando ellos se fueron, los hugonotos y los albigenses, casi 300 años antes? Llevándose consigo la inteligencia, las artes, la industria y el carácter ordenado, que por lo general los distinguían y contribuían luego a enriquecer a los países donde encontraban refugio. Pero en la medida en que enriquecían otros países con sus preciosos dones, despojaban al suyo propio. Si hubieran permanecido en Francia, todos los que la abandonaron, si por espacio de 300 años la pericia industrial de aquellos hubiera sido empleada en cultivar el suelo de su país, en hacer progresar las manufacturas, escuchen bien, las manufacturas, si durante esos 300 años el poder creador de los mismos, junto con su poder analítico, hubiera seguido enriqueciendo la literatura y cultivando las ciencias de Francia, si hubiera sido dedicada a la sabiduría de tan nobles hijos, a dirigir sus asambleas, su valor a pelear sus batallas y su equidad, a formular las leyes y la religión de la Biblia, a robustecer la inteligencia y dirigir las conciencias del pueblo, escuchen bien, qué inmensa gloria no tendría Francia hoy. Qué grande, qué próspera y qué dichoso país sería toda una nación modelo. ¿Qué pasó allí? Se fueron las personas más nobles de Francia. ¿Qué aconteció? Que vino una destrucción sobre Francia. Pero cualquier parecido es mera casualidad. Cualquier parecido que ocurra en el mundo es mera casualidad. ¿Qué relación tiene lo que ocurrió en Francia con lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Será que tienen que ver algo los jesuitas con lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué dicen ustedes? Pues vamos a demostrarlo, que de la misma manera como se hizo la destrucción en Francia, se está haciendo la destrucción en Venezuela, orquestada por los mismos personajes y por las mismas organizaciones religiosas. Pues déjeme decirle que cuando el Papa Francisco I es elegido, ungido como Papa en una disputa política, que es lo que ocurre dentro, el Papa lo primero que hace es cambiar el escudo del Vaticano y coloca el simbolismo de los jesuitas. Y no solamente esto, sino que coloca la estrella de Astarte o la reina del cielo, de la cual habla el libro de Isaías y también el libro de Ezequiel. Lo primero que hace es decirle a este hombre de apellido Pachón, Adolfo Nicolás Pachón, que por favor renuncie y le ponga la carta de renuncia en la mesa. Y no solamente renuncia el líder de los jesuitas, sino que le pide la renuncia al prefecto de la fe, que es lo que en otrora se conocía como la Inquisición. También lo cambió. También tuvo pelea con los caballeros de Colón. Es decir, con todas las cabezas jerárquicas de la Iglesia Católica, a todas les pidió la renuncia. Y el Papa Negro, que era este hombre Pachón, tuvo que entregar la renuncia. Y eso lo registró la historia. Ahora la pregunta es, dígame cómo se llama el nuevo Papa Negro. ¿Y de qué país es? Se llama Arturo Sosa y es de nacimiento venezolano.
Y entonces el señor Arturo Sosa, que tiene una formación jesuita, aquí está todo su currículum, su hoja de vida, dice, nace en Caracas, estudió teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, y escuche bien, dice que es doctor en ciencias políticas y que enseña en la universidad, o enseñaba en la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos, impartiendo clases de historia de ideas políticas. Y dice que después fue elegido como superior provincial de la Compañía de Jesús, es decir, el jefe de los jesuitas, ¿en dónde? En Venezuela. Bien, dice, desde el 2014 es miembro del Consejo Prepósito General de la Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas. Escuche bien, ha escrito una docena de libros sobre la democracia y dictadura en la Venezuela del siglo XX, el colonialismo y la emancipación de los pueblos del pensamiento político venezolano. Y entonces usted me dice, ¿y qué tiene que ver este señor con el señor Maduro y con el señor Chávez? ¿Qué tiene que ver este hombre con el señor Maduro y con el señor Chávez? ¿Qué tiene que ver? Que cuando el señor Hugo Rafael Chávez Frías quiso hacer un intento de un golpe de Estado en Venezuela, él era coronel del ejército. Y hizo todo para derrocar al presidente Rafael Caldera. ¿Y sabe qué pasó? Que los líderes de la aviación de las Fuerzas Aéreas Venezolanas le fallaron. Entonces él no pudo dar el golpe de Estado. ¿Y sabe qué hizo el resto del ejército? Se llevó preso al señor Hugo Chávez a la cárcel, junto con sus compañeros de golpe de Estado. Y entonces vino el defensor del señor Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y sabe quién fue ese hombre? Arturo Sosa. Y Arturo Sosa fue donde el presidente Rafael Caldera y le dijo, necesito que me haga un favor. Y como los que mandan son los jesuitas, el presidente Caldera le dijo, ¿qué favor necesita? Y él le dijo, pues vea, usted tiene al señor Hugo Rafael Chávez Frías preso, yo necesito que me lo saque de la cárcel. Digo, claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué más necesita? Que me lo indulte. Y la historia dice que lo indultaron. Y finalmente, ¿sabe qué pasó? El señor Arturo Sosa le dijo al presidente Rafael Caldera que le permitiera participar en política. ¿Y sabe cómo se llamó el proyecto político del señor Rafael Hugo Chávez Frías? Se llamó la Revolución Bolivariana Siglo XXI. ¿Y sabe qué dice una de las principales biografías del señor Hugo Chávez? Que esa Revolución Bolivariana Siglo XXI la fraguó y la diseñó el mismo señor Arturo Sosa. Este es el libro, se llama Hugo, y la escribió un americano, seguidor del señor Chávez. Y en esa biografía se escribe cómo el señor Arturo Sosa tuvo una parte predominante en la Revolución Bolivariana siglo XXI. Aquí están los tres: Adolfo Nicolás Pachón, saliente; Arturo Sosa, actual Papa Negro; y el señor Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco I. Primera vez que un latino es papa y primera vez que un latino es el Papa Negro. Entonces la pregunta es, ¿por qué el señor Maduro no ha caído? Porque Francisco I no ha permitido que él caiga. Y lo demostramos a través de las noticias. Y hubo una situación el año pasado, si mal no estoy, donde los ejércitos de Colombia se movieron a la frontera con Venezuela y los ejércitos de Brasil. Ustedes saben que en Brasil hubo elecciones el domingo pasado, ¿cierto que sí? ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó las elecciones en primera vuelta en Brasil? Y casi queda electo presidente. Jair Bolsonaro, con casi el 47% de la votación. Eso es un golpe mortal para la izquierda en el mundo y en Latinoamérica. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero resulta que el presidente en ejercicio actual del Brasil, que se llama Michel Temer, también movió los ejércitos, y Estados Unidos también movió sus fichas, y se creía que iba a haber un ataque contra Venezuela. Y eso fue registrado por diferentes medios.
En esos momentos, el presidente Maduro hizo una locución, y esta fue la locución. Escuchen. La relación con el Papa son buenas, de respeto. Yo respeto la ética del Papa, el espíritu del Papa, y aspiro que el Papa Francisco siga ayudándonos para el camino del diálogo, de la paz, del entendimiento, de la defensa de la soberanía de Venezuela. Yo le digo al Papa, desde mi corazón, oro por él todos los días, porque él me pidió cuando lo conocí en el 2013 y otra vez me lo pidió el año pasado, ora por mí, Maduro. Y yo oro por él. Yo creo en la oración. Es un poder espiritual muy grande que tenemos cuando lo hacemos con verdad, con veracidad, con amor. Y yo desde mi oración le pido al Papa Francisco que me ayude, que nos ayude. Yo soy víctima y somos víctimas los venezolanos de la misma gente que ataca al pueblo argentino de Macri. Yo soy víctima de Macri y de su obsesión y de su prepotencia y de su agresividad y de su intervencionismo. Soy víctima de Michel Temer. Entonces yo le pregunto, desde mi corazón le pregunto al Papa, en mi oración en silencio, Papa Francisco, soy víctima de los victimarios del pueblo argentino, del pueblo brasilero. Por favor, ayúdanos. Y ahora hago mi oración pública, que el Papa nos ayude al diálogo respetuoso, a la verdad. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Que el Papa nos ayude a impedir que Trump lance sus tropas e invada Venezuela. Que no permitan que me desaparezca o no permitan que me desaparezca o no permitan que me desaparezca o nos desaparezcan como pueblo. Clamo por el espíritu verdadero cristiano del Papa y creo en él. Otra cosa es el Vaticano y la Secretaría de Estado del Vaticano. Sobre ellos no voy a hablar. Entonces, está demostrado lo que venimos diciendo, es que si hoy el señor Maduro no ha caído, es porque es un ejercicio de los jesuitas dentro del país Venezuela, como lo fue dentro de la Revolución Francesa, en el reinado del terror. El Papa asegura que son los comunistas los que piensan como los cristianos. Y si usted le pregunta al Papa, los principales 10 libros que usted más le han gustado en la historia del mundo, en la historia que usted ha leído, ¿son de qué orden? Y él le va a decir, comunistas. Y si usted investiga algo que se llama la doctrina social de la iglesia, los invito a que busquen doctrina social de la iglesia, se darán cuenta que son los mismos pilares de izquierda que nacieron en Francia. Y que esta misma revista poderosa llamada The Economics sacó para el año 2017 algo que iba a empezar a ocurrir. Obviamente diferentes escenarios, porque todos ellos son ilustraciones espiritistas, pero hay una muy importante que se las voy a encerrar en un círculo, que es la torre. Y yo se las voy a aumentar para que ustedes miren lo que los poderes del mundo a través de los jesuitas van a hacer nuevamente. Esto que ustedes ven aquí es una torre. Esto es un rayo que está cayendo. Satanás es ilustrado por medio de un rayo. Está partiendo la torre. Y si ustedes miran un poquito más abajo, van a ver una cruz. Y si miran un poquito más abajo, ven una puerta. Y ven las 95 tesis de Martín Lutero puestas ahí. ¿Y sabe qué está haciendo ese rayo? Está dividiendo el mundo entre ¿qué? Comunismo y cristianismo. Y es lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo en el mundo, porque son planes diseñados por ellos. Dice, ¿qué fue lo que pasó entonces en Francia? Pero un fanatismo ciego inexorable echó del subsuelo a todos los que se enseñaban la virtud, a los campeones del orden y a los honrados defensores del trono, todo lo cual dio por resultado la revolución con sus horrores.
Florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperara. París quedó convertido en un vasto asilo. Se calcula que precisamente antes de estallar la revolución, 200.000 indigentes dependían del socorro del rey. Únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con una infame tiranía sobre las iglesias, escuelas y las cárceles y galeras, donde se colocaban a los esclavos dentro de los barcos. Pero bajo el dominio de Roma, el pueblo había perdido las benditas lecciones de sacrificio y de amor que diera el Salvador. Los ricos no tenían quien los reprendiera por la opresión con que trataban a los pobres, y a estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. En muchas provincias sucedía que los nobles eran dueños del suelo y de las clases trabajadoras, y los de las clases trabajadoras simplemente eran arrendatarios, y de ese modo el pobre estaba a merced del rico y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. Hago la pregunta, ¿no está el mundo así? ¿No es Colombia así? ¿No es Venezuela así? La carga del sostenimiento de la iglesia y del Estado pesaba sobre los hombres de las clases medias y bajas del pueblo, los cuales eran recargados con tributos por las autoridades civiles y por el clero. ¿Sabe qué dice la profecía? Hace más de 130 años, que en el tiempo del fin, unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan de obtener en ciertas líneas de ¿qué? De negocios. Y por eso ustedes pueden ver a hombres como Bill Gates, que es el dueño de ¿quién? De Monsanto, es decir, que es el hombre que tiene la mayoría de acciones de Monsanto. Ahora usted me pregunta, ¿qué es Monsanto? Monsanto es la principal empresa que vende fertilizantes. Cuando hablamos, por ejemplo, del glifosato, ¿quién es el dueño? Monsanto. Pero ¿sabe Monsanto de qué es dueño? De la mayor cantidad de semillas que se comercializan en el mundo. ¿Sabe de dónde viene la palabra semilla? La palabra semilla viene de la palabra semen. El semen es vida o da vida, la semilla es vida. ¿Qué es la semilla? La máxima concentración de energía en un corto espacio de materia. Eso es semilla. Entonces, cuando ellos controlan la semilla, cuando ellos controlan el suelo, cuando ellos controlan la agricultura, cuando ellos controlan la comida, te están controlando a ti y a mí. Por eso van a traer una ley dominical, y el que no guarde el domingo no podrá comprar ni vender. Porque está escrito, el libro de eventos de los últimos días dice, porque en el futuro el comprar y el vender será un gran problema. Nunca se olviden de eso. ¿Cuántos conocen la compañía Bayer? Y si es Bayer es, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si Bayer está comprando a Monsanto es porque le quieren limpiar el nombre ¿a quién? A Monsanto. ¿Qué dijo este hombre Henry Kissinger? Controla el petróleo y controlarás las naciones. Controla los alimentos y controlarás las personas. Por eso la fundación Gates, Melinda y Bill Gates. ¿Y qué hacen? Supuestamente llevar bondad para el mundo, pero no es así. Dice, el periodo de los dos testigos iba a testificar vestidos de saco terminó en el año 1798. Cuando estuviese por concluir su obra, en la oscuridad les haría guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. Mas aquí se deja ver una nueva manifestación del poder satánico. Tenemos que decir y tenemos que entender que ese mismo poder de los jesuitas y de la sociedad secreta de los iluminados de Baviera, más conocido como los Illuminati, fueron los que le dieron la herida de muerte a la primera bestia que se llama Roma, al papado, a través de Napoleón Bonaparte. Y que de la misma manera ellos lo están haciendo en el mundo. Pero quiero cerrar con esto, mis hermanos, queridos amigos, queridas visitas los que están hoy aquí.
Lo que pasó en la Revolución Francesa se va a volver a repetir. Después de que empezó en el año 1789 la Revolución Francesa y terminó en el año 1799, termina con la destrucción de vidas humanas. Centenares de miles de vidas humanas fueron muertas en el reinado del terror. Y está escrito que lo mismo pasará. ¿Por qué razón? Porque el mundo en el cual estamos viviendo se está preparando, se está cultivando para una nueva revolución francesa. Pero esa nueva revolución francesa y ese nuevo reinado del terror no ocurrirá solamente en Francia, sino que será en el mundo. ¿Por qué razón? Porque la religión está oprimiendo a las masas y al pueblo como ocurría en la Revolución Francesa. Porque los poderosos del mundo se están también alzando en contra de las clases más desfavorecidas. Porque nuevamente el mundo que no conoce a Dios, que ha eliminado a los verdaderos seguidores de Dios y los ha venido sacando de las ciudades principalmente, entonces ya las ciudades no tendrán esa clase noble. El mundo volverá a repetir la misma historia y nos tendremos que preparar. ¿Por qué razón? Porque está escrito. Mire, lo que pasó allí fue que millones de vidas fueron sacrificadas. Muchas personas fueron sacrificadas. Aún al mismo monarca no se le respetó su vida, se le quitó su vida. De la misma manera ocurrirá en el tiempo futuro, está escrito. Y para agravar más aún la miseria general, la nación entera se vio envuelta en una prolongada y devastadora guerra con las mayores potencias del mundo. Nuevamente, el rey, el clero y la nobleza tuvieron que someterse a las atrocidades de un pueblo excitado y frenético. Su sed de venganza subió de punto cuando el rey fue ejecutado, y los mismos que decretaron su muerte le siguieron bien pronto al caldazo, es decir, a la cárcel. Entonces se inventó la máquina de la guillotina, muchas personas murieron. La historia nos demuestra que se podía hacer un gobierno sin una revolución. Estados Unidos, después entramos en detalle en ello, pero quiero dejarlo con la nueva revolución francesa y con lo que ocurrirá en el mundo. ¿Qué está escrito? Que sobre el mundo vendrán 7 plagas postreras, que Dios también se glorificará en la destrucción del pecador y del impío, y que cuando comiencen a caer las 7 plagas postreras no habrá tregua sino hasta el fin. ¿Qué dice? Los miembros de la iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad porque han confiado en la salvación de sus almas a los ministros, aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor: estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedad y han condenado la verdad. Como en la Revolución Francesa fueron destruidos los ministros, los sacerdotes, y está escrito que en el tiempo del fin, aquellos mismos seguidores que llenaron y glorificaron de honores las coronas de sus pastores, ministros y sacerdotes, también les querrán despedazar. ¿Qué también está escrito? Los falsos pastores vuelven ineficaz la palabra de Dios, su obra pronto recaerá sobre ellos mismos. Entonces serán presenciadas las escenas descritas en Apocalipsis 18, cuando los juicios de Dios caerán sobre la Babilonia mística. Escuche, y cuando se dice, los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación, pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra, y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá ¿qué? Describirla. ¿Qué más está escrito? Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener con los vientos de las violentas pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. El mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Mis hermanos, queridos amigos, es el momento de prepararnos. Es el momento de pedirle a Dios que nos ayude, porque el mundo está maduro para una nueva destrucción. Porque el mundo está maduro para una nueva revolución francesa,
porque el mundo está maduro para un nuevo reinado del terror que ejercerá Satanás y sus malos ángeles. Pero usted y yo tenemos que prepararnos, porque todo lo que se está viendo en el mundo político, en el mundo económico, en el mundo religioso, en el mundo secular, nos demuestra y nos dice que Jesús está a la puerta y que lo que está prometido y lo que está escrito y profetizado es que antes de que venga Jesús habrá destrucción sobre la humanidad y muchas personas morirán. Sí, Señor. Sí, sí, es verdad. Ambos personajes, tanto el Papa como el señor Donald Trump, son personajes que tienen un papel protagónico en el desarrollo del mundo. La situación específica frente a estos dos hombres es que hoy día no están de acuerdo y parecen ser enemigos enconados. Eso se tendrá que resolver a favor de uno o a favor de otro. ¿Por qué razón? Porque es necesario que hayan poderes antagónicos que creen caos para que después la humanidad pueda entrar en una unidad. Tendremos que ver, hay muchos elementos para analizar que podríamos enseñar, explicar el por qué se está dando supuestamente este conflicto entre ambos, pero todo con un desarrollo en la historia del fin. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo único que necesitamos nosotros para estar preparados para los acontecimientos del fin y para esa nueva revolución francesa que vendrá sobre el mundo? Ese nuevo reinado del terror donde miles de personas perecerán, y yo no diría miles sino millones. Mis hermanos, la solución se llama Cristo. ¿Qué ha dicho Cristo? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la promesa de Dios para su pueblo? ¿Qué nos dice Dios a nosotros? Anda, pueblo mío, entra en tus o en mis aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento entre tanto que pasa la indignación. ¿Cuál es el lugar donde nos podemos esconder, mis hermanos, nosotros? Está escrito, en la presencia de Jesús y en la presencia de los santos ángeles. Porque pronto vendrá ¿qué? Pronto vendrá ¿qué? La indignación, la indignación. Pero Dios nos invita para que entremos en sus aposentos. Otra promesa, mis hermanos, y otro mensaje para nosotros. Cuando estas cosas que estamos viendo comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús acerca de todo esto que está aconteciendo? De cierto os digo que su generación, la generación de ustedes, no otra generación, no pasará hasta que todo esto ¿qué? Acontezca. Somos la generación que ha de ver todos los eventos finales y que seguramente hemos de ver venir a Jesús por segunda vez a la tierra. Promesa con la cual los quiero dejar en esta noche. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿qué me dice esa promesa a mí y a usted? Que su salvación y mi salvación no está en nuestras manos, está en las manos de Jesús y que Jesús es un caballero y si usted le pide a Jesús que no lo suelte, Jesús nunca lo va a soltar. Pero si usted le pide a Jesús que no quiere estar más unido de su mano, Él le va a soltar porque Él no obliga a nadie, es un caballero. Y si usted quiere aferrarse de su mano y quiere una promesa mayor, está en la segunda parte. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos asegurados en la presencia de Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Nos quedó faltando una parte muy importante. ¿Por qué Francia también es llamada Sodoma? Y es la parte moral que representó Francia y lo que se está representando en el mundo. Cuando tengamos el privilegio nuevamente de estar juntos y si hemos de tener el tiempo, vamos a explicarlo para que tenga mayor fuerza el entender que el mundo está abocado a una nueva destrucción y que solamente los hijos de Cristo, los cristianos verdaderos que conocen las señales y la profecía, escaparán y no perecerán.
Que Dios los pueda bendecir, es mi deseo de oración. Amén.